Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Javier Delgado. Soy el responsable de comunicaciones del ICDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. A todos, mi más sincero agradecimiento por haber aceptado la invitación de la escuela a participar de este evento el día de hoy. Para comenzar y ya irnos en temática, le voy a dar la palabra a la directora de Relaciones Institucionales y Marketing de la escuela, a la magíster Verónica Navarro Alegre, para que nos dé un saludo de bienvenida institucional. Vero. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias a Diego, muchas gracias a Rodrigo por por habernos invitado justamente a participar y haberse sumado a este webinar, a este conversatorio que estamos proponiendo desde el ICDA. Como decía Carlos Javier, soy Verónica Navarro, responsable de Relaciones Institucionales y Marketing del ICDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Y en estos tiempos de pandemia, en donde estamos obligados a permanecer en nuestras casas, viviendo esta situación de nueva normalidad o de anormalidad, según cómo lo queramos ver, queremos estar cerca de nuestros alumnos, de profesionales, de nuestros directivos, de los directivos de las empresas del medio, de toda la provincia de Córdoba y algunos del país también que nos acompañan y que se suman a nuestras propuestas académicas. El ICDA es una escuela de negocios que tiene más de 50 años en nuestro medio y que busca siempre formar profesionales para ser y hacer más y mejor. En ese sentido y en el marco de nuestra escuela de negocios y de nuestros cursos de formación continua, Diego Travaglino es profesor de nuestra Casa de Altos Estudios, también es el director del CEOLOG, que es el Centro de Operaciones y Logísticas, y es quien hoy nos trae este conversatorio y este webinar para hablar sobre cómo hacer pronósticos de venta en tiempos de incertidumbre. Y para eso ha convocado a un amigo de la casa, porque ya lo hemos tenido a Rodrigo Durán en otra oportunidad también, así que le agradecemos mucho su acompañamiento, su presencia, y los dejo en compañía de ellos para que podamos escuchar y aprender, y desde ya invitarlos a sumarse a las propuestas académicas y de formación continua y actualización que tiene el ICDA. Muchas gracias. Bien, genial. Muchas gracias, Vero. Bueno, como lo decía Verónica, hoy los protagonistas de esta actividad son los profesores Diego y Rodrigo. Diego, como decía Verónica, docente de nuestra maestría en Dirección de Empresas, del área de operaciones y logística, el creador de una de las diplomaturas de más larga trayectoria en la escuela, como es la diplomatura en logística integral, que ya va para su 9ª edición, Diego. Décima. Décima en un futuro cercano, habría que celebrarlo. Y bueno, aparte, como lo mencionó bien Verónica, director del Centro de Operaciones y Logística del ICDA, que también fue el resultado del trabajo y la gestión de Diego. Y por su lado, por otro lado, Rodrigo, también docente de la casa. Vas a seguir siendo siempre el profesor de la casa, por más que en este momento no esté dando clase, ¿no? Profesor también de la maestría en Dirección de Empresas, de la especialización en Dirección de Finanzas, Rodrigo, si no estoy mal también. Bueno, director de negocios en Novis Consulting, radicado en Sao Paulo. Así que, bueno, básicamente sos un invitado internacional, podríamos decir, ¿no? Gracias, Carlos, por la presentación y por la invitación, Diego, Verónica. Un gusto estar acá. Siempre es un gustazo. Y bueno, hoy de lo que vamos a charlar, lo que nos reúne hoy es un tema muy particular, ¿no? Previo al inicio de la charla, preparando un poco lo que íbamos a conversar, me acordaba yo que este año vamos a cumplir 20 años desde que venimos hablando de un mundo VUCA, ¿no? 20 años ya, porque
desde el 2001 venimos hablando de un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero particularmente en estos 2 últimos años hay uno de esos conceptos que cobró mayor relevancia que los otros, que es la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre y la adaptación es como que el management de nuestro tiempo en todas las áreas funcionales, en todas las funciones de una organización, está marcado por incertidumbre y adaptación, incertidumbre y adaptación. Y hoy vamos a hablar de una temática que es vital en todas nuestras empresas, ¿no? Que es el tema de las ventas. Y hablar de algo que puede parecer, cuando no se está suficientemente profesionalizado, puede sonar como a magia, como a usón, ¿no? Que es el tema de predecir las ventas. Así que bueno, se la tiro a los dos así de una. Diego y Rodrigo, ¿se pueden predecir las ventas? ¿Podemos trabajar en predecir las ventas? Bueno, tomo la delantera, Diego. Es una muy buena pregunta, Carlos, porque por lo general, cuando se habla de planificación en general, ¿no? Más allá de, después lo focalizamos a las ventas, pero existe ese preconcepto de que cuando uno hace planeamiento se trata de adivinar lo que va a pasar. Es como si fuera tener una bola de cristal de predecir un número. Lo único seguro es que vamos a errar, digamos, que es muy difícil tener una precisión en un planeamiento, en un plan cualquiera. Mucho más en un país donde tenemos nuestras volatilidades macroeconómicas y demás que ya estamos acostumbrados. Pero creo que la clave es entender que los procesos de planeamiento tienen el objetivo de posicionarnos mejor hacia lo que puede venir, y no de acertar un número, sino que es de tomar mejores decisiones con la información que tenemos disponibles y empezar a pensar en qué puede pasar hacia adelante, en escenarios, en distintas políticas, en qué puede hacer la competencia, en por dónde puede ir el mercado, y no tanto en lo que ha pasado en la historia. Entonces, es un proceso el planeamiento en las empresas. En nuestro país, en Argentina, se ve claramente en las empresas todavía una falta de madurez en cuanto a ese proceso de planeamiento, creo yo, muy incentivado porque el contexto siempre es un contexto volátil, ¿no? Pero creo que cuando uno cambia el chip en pensar que no se trata de adivinar el futuro, sino de tener un proceso preparado de proyecciones de las variables más importantes de la empresa, empieza a tener más sentido ir en búsqueda de ese proceso. Y lo que ha pasado en la pandemia justamente lo puso más en evidente a esa necesidad de planificar, porque nos reforzó la necesidad de rápidamente adaptar cualquier escenario, cualquier plan que teníamos. Entonces las empresas que tenían un proceso un poco más aceitado de planeamiento se han visto más beneficiadas para adaptarse a las nuevas reglas de juego y bueno, seguir en el mercado y no ser tan impactadas por todo lo que ha pasado. Así que esa es un poco mi visión en cuanto más al tema de planeamiento, ¿no? En general. No sé, Diego, ¿cómo lo ves vos? Sí, coincido, Rodri, con eso. Nosotros estamos permanentemente haciendo reingenierías de la cadena de abastecimiento, de toda la supply chain, y la supply chain en realidad tiene 4 eslabones de planificación. El primero, que es el que está más cerca del cliente, que es la planificación de las ventas. El segundo, que es la planificación de la distribución, para los que tienen distribución. El tercero, la planificación de las operaciones, la producción. Y el cuarto, la planificación de las compras. No hay ninguna posibilidad de hacer bien toda la supply chain si no empezamos a planificar las ventas. Entonces, en cada empresa nueva que empezamos a hacer el proceso para alinear la supply chain, optimizar la supply chain, optimizar los inventarios, optimizar el servicio, se necesita de alguna forma prever la demanda. A mí me aterra en Argentina, yo veo que es una de las grandes oportunidades que tenemos, porque no tenemos conciencia de esto,
lo simple, lo fácil, lo barato que es y los resultados que nos dan. Nosotros tenemos en la consultora empresas que se han ido a convocatoria de acreedores por tener mal el inventario, por no poder comprar correctamente, justamente por no prever qué es lo que se va a vender, y no han sido capaces de poder invertir en revisar el proceso de mejora de la demanda, de pronóstico de la demanda, que en realidad es en muchos casos puede ser hasta gratis, ¿no? Hasta con gestión se puede resolver, con metodología y con gestión, ¿no? Esa metodología de alineamiento de toda la supply se llama, en la jerga se llama la metodología SOP, de Sales and Operation Planning. Y la verdad que está muy devaluada en el país, o no está siendo muy usada. En el mundo se utiliza ya esto es un activo, ¿no? Esta metodología en donde hay un círculo virtuoso entre planificar la venta, planificar la distribución, la producción y la compra. Y como última una anécdota, que una vez nos toca en una empresa que nos dicen, tenemos un problema con la gente de compra, con la compradora. Y se está comprando cualquier cosa, la compradora sabe, tenemos faltante, tenemos sobrante. Pero antes de vincularla, ¿por qué no revisan cuál es el verdadero problema? Y cuando vamos a ver el verdadero problema es que en esa empresa nadie estimaba la venta. Nadie estimaba cuánto nivel de inventario tenía que hacer, cómo se iba a distribuir. Nadie estimaba lo que se iba a producir. Entonces la pobre compradora no tenía herramienta para comprar. Entonces necesariamente, ahí le dijimos, mirá, por más que pongamos al mejor comprador del mundo, si no empezamos por lo más cercano del cliente, si no empezamos por la estrategia de ver cuánto vamos a vender, no hay ninguna posibilidad de mejorar los inventarios, el servicio, la producción, la distribución y las compras. Y bueno, esta gente lo entendió, alineamos y tuvimos buenos resultados, alineando todo lo que es la cadena, pero empezando por la previsión de la venta. Nosotros en Argentina, y dos conceptitos más, somos reactivos. Estamos acostumbrados a reaccionar ante los problemas y no estamos acostumbrados a planificar, a decir, che, ¿qué va a pasar el mes que viene? ¿Voy a tener capacidad? ¿Voy a tener gente? ¿Voy a tener proveedores? Y entonces la estamos corriendo atrás, y no tenemos esa cultura de planificación, que es una cultura básica en todo lo que es la cadena de abastecimiento. Hay una frase de Marshall era un ajedrecista, que dice, tener un mal plan es mejor que no tener un plan. Y la verdad que yo estoy totalmente convencido de eso, ¿no? De que justamente, aunque el plan no sea perfecto, lo que decía Rodrigo, no vamos a planificar perfectamente, porque planificar la demanda siempre tenés un error, pero tenés la posibilidad mucho más certera de alinear la cadena con ese error que si no tuvieras un plan. Y la verdad que el otro punto es que es baratísimo planificar la demanda. Realmente se hace con gestión, con análisis, se puede hacer un Excel, se puede hacer con muy poco, o también se puede hacer con un software especialista en esto, ¿no? Pero es realmente es una cuestión de propósito y de técnica y de método, ¿no? Así que espero haberte contestado, Carlos. Sí, incluso me contestaste la siguiente pregunta que tenía, porque lo siguiente que les iba a preguntar era qué beneficio podría llegar a traer más allá de lo obvio, ¿no? De lo que uno pueda llegar a entender desde la obviedad. ¿Qué beneficio podría llegar a tener predecir la demanda, calcular la demanda, predecir las ventas? Ya lo dijiste. Por un lado, impedir pérdida de valor en la cadena de valor, justamente como consecuencia de no saber, de tener malos inventarios, por ejemplo. Pero al mismo tiempo, generación de valor, ¿no? Predecir la demanda puede llegar a no solamente hacer que no perdamos dinero, no gastemos recursos en vano, sino que podamos generarle valor en últimas a toda la cadena de valor y particularmente a nuestro cliente. Eso me pareció entenderte. ¿Es así? Bueno, permitime, Rodri, te robo un rato más. Básicamente la reducción, aparte de la alineación de toda la empresa, porque normalmente cuando no hay plan, ¿qué termina pasando?
no es que no hay plan, la empresa necesita un plan de venta. Entonces, cada uno se hace su plan de venta. Entonces hay muchísimos planes, el de compra hace su plan de venta, el de producción hace su plan de venta, entonces no es que no hay un plan, es que no hay un plan único. El único que no hace normalmente el plan de venta es el comercial, que es el que tendría que hacerlo para alinear en toda la empresa. Entonces, uno de los principales puntos de los beneficios es que se alinea toda la empresa a un único plan, que no es menor. Vamos todos para el mismo lado. El segundo punto es que pueden empezar a aparecer las excepciones, ¿no? No, si vamos a vender esto, no tenemos la capacidad para hacer esto. Entonces podemos tomar acciones. Yo tengo varias anécdotas de acciones que hemos tomado cuando vimos que no había capacidad. En una empresa láctea, por ejemplo, vimos que no había capacidad para la elaboración de yogur para los meses de temporada. Entonces, cuando se previó la demanda, vimos que no podíamos hacer eso. Entonces empezamos a decir, bueno, ¿qué acciones podemos tomar? Trabajamos horas extra, hacemos en otro lado, y uno dijo, le aumentamos el precio, y se le aumentó el precio, y con el aumento del precio se pudo bajar un poco la demanda, con lo cual, fíjense, de estar en el peor de los mundos, o sea, un mundo en donde un producto de baja rentabilidad, con quiebre y los clientes quejándose porque teníamos quiebre, haberlo previsto, produjo un círculo virtuoso, produjo que los clientes no se quejaban y que el mismo producto, a su vez, tenía más rentabilidad, prácticamente habíamos duplicado la rentabilidad marginal por el aumento de precio que se hizo. Ese es un caso. Otro caso interesante, una empresa de helados, cuando alineamos toda la supply chain y pudimos empezar a planificar la demanda, los primeros años que se empezó con ese circuito de planificación de la demanda, planificación de la distribución y la producción, bueno, los 2 primeros años se vendió un 40% más en kilos, ¿no? De helado. Solamente por alinearse ¿y por qué era eso también? Porque había, esa empresa en particular no tenía capacidad suficiente en los meses de temporada, de diciembre y enero. Entonces, al poder planificar la demanda correctamente, pudimos decir, pará, esto no lo podemos hacer en enero. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, empecemos a hacerlo en agosto. Y después lo hagamos en julio. Y después entonces, fuimos adelantando la producción para poder llegar a los meses pico sin quiebre. Imagínense la importancia del pronóstico, que si no se pronosticaba la demanda, obviamente en enero se iba a hacer muchísimo faltante y en febrero también. En cambio, pronosticándola con varios meses de anticipación, uno puede tomar previsiones y bueno, empiezo a planificar antes esto para poder tener el servicio adecuado. Así que se vendió exactamente eso, el 40%. El nivel de quiebres antes de hacer la planificación era, esta empresa tenía unos 60 productos y más o menos 30 estaban en quiebre. Y después de hacer este circuito de planificación, logramos tener el quiebre en prácticamente en unos 55 productos de los 60, ¿no? Prácticamente un 90 y pico % de servicio. Esas son algunas de las ventajas. Pero básicamente, las rentabilidades por hacer pronóstico son, aparte de las cualitativas, como que más o menos todos vamos para el mismo lado, son de mayor nivel de servicio, o sea, mayor facturación, con los mismos recursos, porque justamente producimos lo que necesita el mercado. Entonces, normalmente uno cuando hace esto, eleva un poquito su nivel de servicio, mejora su facturación. Y por otro lado, la optimización de inventario. O sea, justamente la racionalización de inventario. Tenemos el inventario justo, no tenemos inventario de más ni de menos. Y la disminución de los obsoletos. Yo tengo muchos clientes que haciendo un proceso de forecasting pudieron reducir todos los productos que se vencen o que se deterioran por tener un sobrestock. No sé si, Rodri, querés agregar algo. No, obviamente te agrego un punto nada más, pero todo eso repercute en un mejor manejo del capital de trabajo, salud financiera, ¿no es cierto? Optimización de los inventarios, aumentar nivel de servicio, bueno, facturación y hablar. Ya que creo que el punto clave ahí que decía, como comentaba Diego, el primero es alinear la empresa, ya es un gran desafío, pero es enorme el valor que aporta detrás de ese plan, porque viene toda la supply, toda la cadena, finanza, viene todo por detrás después.
los impactos más cercanos en la cadena, en el inventario, en la optimización y en el nivel de servicio, y después los impactos económicos, financieros que trae todo eso, ¿no? Así que realmente cuando uno calcula el retorno de empezar a hacer este tipo de procesos, independientemente si lo haces en una herramienta A, B o C, donde quiera, en cuanto más a proceso, el retorno es muy grande y es muy rápido. Y aparte, y te termino diciendo, y es barato porque es solamente con gestión, uno se lo puede mejorar, es algo que pocas veces, a lo sumo, esto necesita algún software para automatizar esto, ¿no? Pero el resto es gestión, es ponerse de acuerdo, hacerlo, colaborarlo, validarlo. Y un comentario más sobre el tema de software que decías, Rodrigo. Nosotros en Argentina no tenemos software que planifiquen. Si ustedes se fijan, la mayoría de los software que tenemos, podríamos hacer una encuesta de los que estamos participando, a ver cuántos los participantes tienen un software que planifique, pero tenemos software que hacen transacciones, que son transaccionales. Suman, resta y hacen orden de pedido y facturan y remitan y cobran inventario. Pero no tenemos software que planifique. Un software que planifique la demanda, un software que planifique la producción. Entonces, estamos muy atrasados en lo que respecta a mi visión en Argentina de los software que puedan planificar toda la supply chain. La mayoría se hace en Excel. Justamente hace unos meses me escribieron una nota en Comercio y Justicia que se llamaba, la tituló muy bien la periodista, del Excel a los nuevos métodos de pronóstico de la demanda, ¿no? Y claro, decíamos que antes, cuando había menos variabilidad, menos incertidumbre, capaz que con un Excel podíamos hacerlo. Y hoy en día, con toda la complejidad que tiene, con el COVID, con las restricciones que van, que vienen, con los cambios de mix de comportamiento, con el tema del e-commerce, del cambio de la distribución de los canales, el salteo de los canales, hoy en día, con el Excel, no sé si alcanza, ¿no? Pero bueno, los que no tienen nada, con empezar con un Excel está bien. Perfecto, bueno. Y ya para empezar a pasar al cómo, ¿no? Porque la importancia, la relevancia de hacer este ejercicio de predicción de la demanda, de pronosticar la demanda, está más que claro. Y ustedes lo han dejado todavía más claro aún. Pero Rodrigo, para continuar con vos, ¿qué dimensiones para pronosticar o medir la demanda o predecir la demanda sugieres? ¿Una predicción total del negocio? ¿Predecir la demanda del canal, del negocio como tal, de un vendedor, de una zona? Y a eso te agrego la otra variable importante que sería el tiempo. ¿Qué lapsos sugieres que debiéramos predecir o que debiera una empresa predecir? Bueno, hay una regla de oro cuando uno hace proyecciones, que es cuanto más detallado, más granular la información, más alto es el margen de error, ¿no? O sea, cuanto más agregada la información que queremos proyectar, menor va a ser el margen de error. Con esa consideración y con la consideración importante también, que es el objetivo que tenemos por detrás de ese plan, podemos definir mejor tanto el horizonte como la apertura necesaria. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, si uno está haciendo un plan de venta para alimentar mi proceso de planeamiento de la producción, bueno, seguramente voy a necesitar o lo mejor sería tener un plan semanal para que pasarle a la fábrica el pronóstico semanal de ese plan de venta y que se pueda acomodar a ese plan. Si voy a hacer un plan de ventas para definir objetivos comerciales, seguramente voy a necesitar por canal, por cliente, hasta por vendedor, si fuera una empresa que tiene gente de campo haciendo la venta. Entonces, depende mucho del objetivo que nos planteemos en este presupuesto de ventas, y teniendo en cuenta esto que decía antes, que cuanto más abierto hacemos el plan, más probable es que el error sea más alto. Teniendo en cuenta estas dos variables, se va a definir la mejor apertura.
Cuanto al horizonte, por lo general las empresas suelen hacer un plan hasta final del año, de lo que se está haciendo, y cuando ya estamos a la mitad del año, pasando de la mitad del año, se empieza a proyectar el año siguiente, ¿no? Hay empresas más maduras donde esa proyección del año en curso se hacen 2 veces al mes, uno cuando ya cerró el mes anterior, cerró el real del mes anterior, y una cuando estoy más cerca de cerrar el mes en curso, ya proyecto nuevamente el año en curso, y luego hacia el segundo semestre empiezo a hacer el plan del año siguiente, y una vez al año hago un plan estratégico de 3 años. Depende mucho de la madurez. Ahora, las empresas que están en una etapa anterior a esa, por lo menos, me parece hay que pensar en una base de proyección mensual, por familias de productos, porque los impactos de las variables van a ser bien diferentes, y por canal. Eso sería como la apertura mínima. Después no podemos ir por producto, nos podemos ir por cliente, podemos llegar al vendedor, podemos llegar a la semana, como niveles posteriores. Pero esto es un camino también. La empresa que hoy no hace nada, no podemos de la noche para el día pensar en hacer un plan diario por producto, por vendedor, por cliente. Tiene que ser un proceso secuencial donde la empresa vaya madurando en ese proceso de planeamiento y se pueda ir avanzando en cuanto a la metodología, ¿no? Bien, y ¿qué información o qué datos? Esta es una pregunta que se la duplico para cualquiera de los dos, ¿no? ¿Qué datos, qué información hay que tener a mano? Si quiero empezar a planificar y quiero empezar a pronosticar ventas y nunca lo he hecho, o quiero mejorarlo, quiero profesionalizarlo, ¿qué debo prever? ¿Qué información debo tener para poder hacerlo? ¿Dónde la busco? Y dado que para la escuela, para el ICDA, uno de los ejes estratégicos de la gestión actual es el emprendedurismo, ¿cómo hace esto una startup? ¿Cómo lo tendría que hacer una nueva empresa, un nuevo emprendimiento? Se lo dejo a cualquiera de los dos. Bueno. Cuanto a las, Diego, cuanto a las variables, uno siempre hace la sugerencia es primero el propio volumen, la propia historia, la propia venta. Ya en ese histórico de ventas de la empresa, hay empresas que nos pasa que pedimos un conjunto de datos para empezar a hacer unas primeras proyecciones, y les cuesta mucho generar un histórico de venta. No están acostumbrados a tener esa información de fácil acceso para objetivo de gestionarlo. Lo primero es la propia historia, el propio volumen. Segundo, son variables, otras variables que fuera del volumen, internas a la empresa, como es la política de precio, va a ser una de las fundamentales. Los niveles de stocks, si hemos tenido días en falta en el histórico que han podido tener impacto en esa venta histórica. O sea, variables que puedan tener impacto sobre ese volumen, pero que todavía están sobre mi control, o sea, son internas a la empresa. Y la segunda etapa sería traer variables externas a la empresa, como puede ser, si está, como decía Diego recién, un ejemplo de una fábrica de helado, traer información de temperatura, de clima, traer información de actividad económica, información de mercado, ¿no? Hoy hay muchas consultoras que se dedican a ofrecer información de mercado, que me puede servir mucho para mejorar cada vez más el pronóstico de la venta. Hoy en día ya existen muchas técnicas más modernas de proyección de ventas que nosotros podemos tirarle todas las variables internas y externas a esos modelos, y que los propios modelos, trabajando con técnicas de Big Data, de Machine Learning, etcétera, capturen los patrones que existen en ese histórico y tengan una buena proyección hacia el futuro. O sea, ¿qué significa esto? Que yo como analista comercial de una empresa no necesariamente tengo que saber de antemano
que cuando cambia una variable X, un X%, me tiene un impacto de Y% en mi venta. ¿No? Hola, hola. Creo que algo le pasó a la conexión de Rodrigo, así que bueno. Bueno, puedo seguirlo. Ahí está de vuelta. Ahí está de vuelta. Perdón, se me cortó en el medio. Estabas hablando un poco de elasticidad de la demanda, del impacto que puede llegar a tener el incremento del precio. Ahí te muteaste. Perdón, lo que decía era que hoy en día ya hay algoritmos y hay herramientas nuevas que nos ayudan en detectar esos patrones. Que no es que el analista, la empresa tiene que decir o saber cuánto es el impacto de una variable en otra, sino ya que estos nuevos algoritmos nos ayudan en encontrar esos patrones y con esos impactos proyectar cada vez mejor el pronóstico de venta en este caso, ¿no? Y incluso aprender de los errores, ¿no? O sea, hoy en día, sobre todo en los últimos años, ha habido una evolución tan grande en cuanto a técnicas de manejo de datos y de forecast que nos dan cada vez acceso más rápido, más fácil, más barato incluso, a estas nuevas formas de prever la demanda con muchas variables, con mucho volumen de datos, que cada vez, y que aprenden, modelos que aprenden de los errores, entonces cada vez podemos tener mejores pronósticos. Así que bueno, esa es mi visión sobre las variables, digamos, que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Primero interna a la empresa y después empezar a pensar en variables que están fuera de la empresa. Bien, perdón, Rodrigo, o sea que, hablando de software, ¿no? El software aprende de sí mismo, plantea un escenario futuro, después se coteja con los datos reales de ese pronóstico y va aprendiendo y va recalculando y mejorando el algoritmo para futuras proyecciones. Eso es ese sería el estado del arte hoy en lo que es el software de pronóstico un software de pronóstico de demanda. ¿Sería así? Exacto, esos son los modelos predictivos que funcionan con la técnica del machine learning, el aprendizaje automático, ¿no? Ir con los desvíos, mejorando con la comparación entre lo que el modelo predijo y lo que se dio en la realidad, recalibrar cada vez mejor esos modelos y mejorar la asertividad. Perfecto. Diego, la segunda parte, que no sé si creo que es la más difícil. Bueno, viste que estamos en el universo startup está full, ardiendo. Argentina es un lugar donde los emprendimientos surgen constantemente. Y al momento de trabajar y de que los chicos tienen que desarrollar su modelo de negocios, siempre llega este inconveniente, ¿no? De cómo calcular o cómo predecir o cómo proyectar una demanda cuando no tengo series históricas, cuando no tengo esa información. ¿Cómo le dirías o qué información y de dónde tendrían que sacarla para poder hacerlo? Bueno, es muy buena la pregunta. Hay dos tipos de métodos cuando uno habla de predecir la demanda. Son los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Todo lo que hablamos antes con Rodrigo son los métodos cuantitativos, que son métodos, esto está casi todo estudiado. Lo único que viene ahora son las redes neuronales, el machine learning, hay distintos métodos de machine learning, pero la mayoría del resto de los métodos cuantitativos, que son métodos que cuando tenemos datos lo pueden proyectar correctamente, son métodos que ya está estudiado muchísimo la bibliografía y que los software lo hacen perfectamente. O sea, suavización exponencial, regresiones, medias móviles, bueno, hay de todo un poquito. Arimax, Sarimax, varios métodos. Eso, o sea, cuando hay más de 24 meses, entre 24 y 36 periodos de historia, bueno, cualquiera de estos métodos puede andar bastante bien. Ahora, cuando no hay datos, cuando hay pocos datos para estos casos de la startup, lo que se usa son modelos cualitativos. Hay 4 métodos básicamente que son, más que todo, se llaman cualitativos porque se basan en la percepción y no en la estadística, ¿no? Entonces, básicamente uno se llama jurado de opinión ejecutiva,
es parte del pensamiento en grupo, es someter la venta de un producto a gente de la empresa. Hay otro que se llama el método Delphi, que es muy interesante, búsquenlo en la bibliografía o si no nos escriben, pero es muy interesante. El método Delphi es un método interactivo que anda muy bien para todo lo que son cosas nuevas como moda, como ropa, como proyectos nuevos podría andar muy bien. En investigación, estudio de mercado también es uno que se usa muy bien. Recuerdo también el caso de esta misma gente de helados que hicimos el lanzamiento de las pizzas y lo probamos en Río Cuarto y en Rafaela, y con eso extrapolamos al resto de Argentina y con eso hicimos una muy buena aproximación. Una de las partes más delicadas de la previsión de la demanda es cuando uno le erra en un lanzamiento, ¿no? El ciclo de vida del producto tiene cuatro etapas: la introducción, el crecimiento, la madurez y el declive. Cuando uno en la parte de introducción le erra, puede quemar el producto, quemar el servicio. América Online, este servidor de esta gente que da servicio de Internet en Estados Unidos, tuvieron una idea fantástica de hacer Internet por tarifa plana. Y fue algo tan bueno que cayeron en la derrota por esa buena idea, por no estimar la demanda. Porque en realidad habían previsto que iban a tener no sé qué cantidad de planes, tuvieron 10 veces más, tantas veces más que todos los servidores se cayeron, no pudieron dar servicio y terminó quebrando América Online y terminó con, creo que $55 millones en juicio perdido por la gente que no le pudo dar el servicio que había contratado. Entonces, un error en una estimación de la demanda a nivel inicial se puede convertir en algo que no se puede levantar más. Recuerdo que cuando se lanzó la barrita de cereales en Arcor, se vendió mucho más, pero había no se había estimado correctamente la demanda y había un proveedor que tenía manzana deshidratada que solamente podía hacer una cantidad muy acotada, con lo cual no se pudo desarrollar ese proveedor, no se pudo ampliar la capacidad y durante varios meses no hubo quiebre permanente y bueno, la competencia alcanzó a sacar barritas de cereales y bueno, no es que se murió el producto, pero dio lugar a la competencia para que se posicione. O sea que un error en ese momento es crítico. Pero bueno, hay estos 4 métodos que le acabo de decir, que se basa en la interacción, en el análisis de otros productos, en un lanzamiento acotado en algún lugar para después extrapolarlo al resto, y con eso se puede estimar un poco mejor la demanda. Bien, muchas gracias. Bueno, antes de continuar, yo invito a los asistentes si tienen alguna pregunta, alguna interrogante que hacerle a Diego o a Rodrigo, pueden directamente copiarla en el chat de la sala y se la transmitimos a ellos para que podamos seguir conversando. Bueno, mientras llegan las preguntas de la gente Carlos, que está en la sala. perdóname. Carlos, perdóname, Sí. Déjame interrumpirte un segundo porque me gustaría comentar 2 o 3 Por favor. casos en la cual Rodrigo decía que se usaban algunas variables exógenas, casos que nos han pasado reales de empresas de Córdoba, que no tenemos que buscar una empresa, en la cual tomamos algunas variables exógenas y que me parece que podría ser interesante para representarlo, ¿no? En una pyme cordobesa que importa accesorio para moto, pusimos como variable externa la cantidad de motos importadas y la verdad que el sistema, esto siempre en un sistema, ¿no? Previó mucho mejor la demanda cuando relaciona la venta del accesorio, por ejemplo, el casco o el paragolpe o el freno de esa moto con la importación de la moto que tuvo ese año. Entonces, logramos tener una correlación y fue muy bueno los resultados al tener esa variable explicativa. Tan sonsa como eso, ¿no? En otros clientes tenemos la temperatura, que la temperatura es todo un tema. ¿Qué ponemos? La temperatura, la alta, la media, la baja. Si uno toma helado, depende de la alta. Pero con temperatura también se pueden tener productos interesantes. En un cliente
de Pharma en Brasil, pudimos poner el cambio de la lista de precios que impacta, dispara la demanda o baja la demanda, de acuerdo, o sea, dispara la del mes anterior y baja la de ese mes normalmente. Entonces, y eso la verdad que también explicó muy bien cómo es ese momento, ¿no? Ese cambio de la lista de precio y cómo es la demanda correlacionada con el cambio de lista de precio. Bueno, son algunos casos simples que no son nada raro, pero que sí ayudan a mejorar la calidad del error, de bajar el error de la previsión de la demanda. Bueno, pues, Un ejemplo más te aporto sí, ahí no, en te iba a esa. preguntar, continúa. En otros casos, a partir sobre todo del año pasado, empezamos a utilizar también como una de esas variables externas que decimos, un índice que publica Google sobre la movilidad de las personas, que la ha empezado a publicar a partir de la pandemia el año pasado. Es impresionante cómo podemos ajustar mejor nuestra demanda, ¿no? Ante estos índices. Nos ha pasado, por ejemplo, con una empresa láctea de Argentina, productos que se vendían más en los canales de restaurantes, por ejemplo, o de hoteles, cuando uno lo correlaciona con esta movilidad, cuando empezó a reducirse la movilidad, todo el mundo se quedaba en su casa, las ventas empiezan a caer. Cuando empieza la movilidad de nuevo a levantar, cuando se empiezan a liberar las restricciones, la venta empieza a aumentar nuevamente, y todo por lo contrario con los productos que se consumían más en casa, para el desayuno, el dulce de leche, la manteca. Había una correlación muy clara, y eso nos permitía ajustar mucho mejor los modelos en la venta en estos periodos y proyectar mejor. Para yo proyectar esa venta en función de esa movilidad, tenía que suponer algo sobre la movilidad. Entonces nosotros empezamos a plantear escenarios. Bueno, mirá, si la movilidad vuelve a un nivel normal, llamémosle normal, en 3 meses, la venta tendría esta evolución. Si vuelve en 6 meses, esta otra. Si vuelve en 8 meses con un rebote, por la segunda ola sería otro. Entonces, nos permitió empezar a plantear escenarios a partir de ese índice de movilidad que estaba muy asociado con la evolución de la pandemia, ¿no? Bien, genial. Me queda una pregunta al respecto, pero primero voy a darle espacio a la pregunta que les hace Natalia Riquelme en el chat. Gracias, Natalia. Ella dice, nosotros vendemos cobertura médica, servicios de salud, ¿y qué software recomendarían? ¿O qué metodología? Si bien ellos conocen las variables y si el movimiento es más o menos, el tema es el tema es cuantificarlas. Entonces, ¿qué metodología o qué software le recomendarían a ella? Bueno, Le va a decía depender. porque ellos conocen las variables y el movimiento es más o menos, pero que el tema es cuantificar justamente la demanda. Bien, bien, el hecho de cuantificar la demanda, una cosa que a lo mejor no dijimos, es que nos permite ver lo que a lo mejor no queremos ver, ¿no? ¿Qué significa esto? Que nos permite ver que el producto se está cayendo, o el producto está subiendo y que vamos a colapsar, o el producto está cayendo y tenemos que hacer algo. En varios de los software que nosotros utilizamos, eh, nosotros podemos comparar el presupuesto de venta con el pronóstico. Entonces, eso nos permite tomar acciones. Entonces, en la misma base, primero como comentario para los que no lo están usando, todo esto se mide en forma gráfica. O sea, es muy difícil poder analizar esto numéricamente. Entonces, se grafica en toda la serie y se ve cómo está ocurriendo la venta en el tiempo. Entonces, uno cuando ve en forma gráfica, realmente empieza a ver que se está cayendo, que está subiendo, que tiene ciclos. Y cuando uno lo compara contra el presupuesto, lo que está presupuestado, o contra la venta del año pasado, o cuando ve que se está cayendo ese producto en particular como cobertura, o ese tipo de cobertura se está cayendo, está subiendo, puede tomar acciones preventivamente. Entonces, se usa mucho en las áreas de venta, nosotros lo usamos en varios clientes, en la cual comparamos
lo que me va a dar el presupuesto, el pronóstico de venta contra el presupuesto de venta anual. Y en esto, como comentario, quiero diferenciar tres cosas que normalmente, si uno no lo analiza, probablemente las confunda. Una cosa es el presupuesto de venta. El presupuesto de venta normalmente es anual, no se actualiza, es en plata, tiene una apertura que no se revisa. Ese presupuesto de venta es lo que se necesita vender, lo que la dirección aprobó para vender anualmente. Después está lo que es el pronóstico de venta, que es justamente lo que sale normalmente de la herramienta, que básicamente lo que te dice la herramienta es: si todas las condiciones siguen iguales, vamos a vender esto. Pero ese pronóstico de venta puede ser distinto del presupuesto de venta. Entonces, ahí normalmente la gente empieza a tomar medidas. Che, vamos a vender 10 y el presupuesto decía 15. ¿Qué vamos a hacer para poder vender los 15? Bueno, no vamos a llegar a los 15, pero podemos hacer una bonificación, abrir una oficina comercial nueva, meterle más push a la gente de venta, no sé. Bueno, entonces, en lugar de 10, vamos a vender 12, no vamos a vender 15. Bueno, ese 12, que es el actualizado, el concordado, ese se llama plan de venta. Y ahí tenemos los tres tipos de datos, de nombres distintos que son totalmente distintos. Presupuesto es lo que anualmente aprobó la dirección que vamos a vender. Forecasting o pronóstico de venta es lo que me proyecta con las mismas condiciones, y plan es a partir de las acciones que yo voy a hacer, que es lo que ya los alineamos para todo el resto de la empresa, y el resto de la empresa obra para tener eso. Así que esas son las tres diferencias. Y en cuanto a los software, bueno, hay muchos en el mercado. SAS es uno que es World Class. Nosotros, Forecast Pro es otro, y Pipeline Forecast es uno cordobés, acá que Rodrigo trabaja, y yo también colaboramos en Pipeline Forecast, que es un software bien con acento cordobés, diría yo, pero que estamos implementando tanto en Argentina como en Brasil por ahora. Así que son tres alternativas para los que son, normalmente todos tienen su pro y su contra. Hay algunos que se compran la licencia y otros que se licencian pagando un fee mensual. Pero en ningún caso es algo exorbitante, salvo que uno vaya a un modelo de forecasting en SAP o alguna cosa de esa. Los que nosotros estamos nombrando son software bastante accesibles, ¿no? Software incluso se va a estar utilizando en un curso justamente sobre esta temática que se va a estar realizando próximamente en el ICDA, ¿no? Que va a girar, o sea, no va a girar en torno al software, pero que sí va a ser un pivote importante de toda la metodología que va a seguir el programa, ¿no? Sí, gracias a Rodrigo ha conseguido una bonificación de las licencias por un tiempo para todos los que se inscriban el curso de forecasting de ventas, así que le vamos a dar acceso al Pipeline Forecast para todos los alumnos del curso. La idea con la herramienta en el curso es mostrar casos de aplicación, más allá de la herramienta, digamos, sí ver casos de cómo se proyecta una determinada industria, qué variables se usaron, qué resultados obtuvieron, bien aplicado, utilizando este sistema, y obviamente todos los que asistan al curso van a tener acceso a esa herramienta para poder correr sus propios modelos y probarlo por sus propias manos, digamos. Chicos, tengo otra pregunta de Ezequiel Mascuca. Dice, considerando la necesidad de pronosticar ventas de manera cualitativa por tratarse de una nueva empresa, análisis de un nuevo modelo de negocios, por ejemplo, ¿cómo sería razonable cuantificar las ventas? Porque es relativamente sencillo estimar si sube o si baja, pero un poco lo mismo que decía Natalia, ¿no? Pero el desafío es cómo ponerle el número, cómo pasamos de la estimación, de las consideraciones al número. En realidad no hay consideraciones. El número
son modelos que uno puede hacerlo en Excel o en un software, ¿no es cierto? Pero básicamente un modelo simple podría ser lo mismo del año pasado, pero ajustado por el incremento de este año, o el incremento de estos últimos 3 meses. Ese es un número cuantitativo, sale un número. Ese es el modelo más simple de todos. Y después empieza a haber modelos más complejos, más complejos, más complejos, y lo único que hace estas herramientas es seleccionan cuál es el modelo que mejor fitea en la historia. Y con eso proyectan el futuro. Es así de simple. Entonces, en un Excel uno tiene la función forecast, puede hacerlo con un forecast. Obviamente que va a ser más acotado que si lo hace con un software. Pero para arrancar es una buena elección hacer con un modelito así, un promedio de la venta de los últimos 3 meses, un promedio de la venta de los últimos años, o la venta del mismo mes del año pasado multiplicado por el incremento o el decremento de los últimos 3 meses. Esos son modelitos muy simples que uno puede hacer en Excel. Y después empieza otro nivel, cuando uno necesita algo más. Claro, pero Ezequiel justamente comenta que para la pregunta, es cuando se utiliza una metodología cualitativa por tratarse de una startup, de una nueva empresa, ¿cómo pones el número? ¿Cómo llegas al número? ¿Cómo decís, este es el número que voy a ponerle a mi estimación de demanda? Bueno, cuando es cualitativo, cuando uno hace un estudio de mercado, uno dice, bueno, vendí tantas pizzas en Río Cuarto. Bueno, Río Cuarto tiene 80.000 habitantes. Bueno, Argentina tiene 24 millones. Proyecto racionalmente de esta forma. ¿Se entiende? Esa es una. La otra podría llegar a ser, bueno, ¿cuánto vende la competencia? No, esto no existe, es algo totalmente nuevo. Bueno, ¿qué tenemos como idea lo más racional posible? Bueno, tanto. Bueno, entonces vamos a tomar tanto esto, tanto esto, tanto esto. Estos son conceptos que se llaman mercado potencial posible. O sea, ¿cuántos interesados voy a tener en mi servicio? Bueno, no sé, el 10% de las personas que están entre 20 y 40 años que tengan ingresos más de 100.000 pesos. Bueno, entonces, con eso tenés un número. Más o menos así se trabaja para todo lo que sea algo inicial, con estos modelos cualitativos. Bien, perfecto. Les paso una pregunta de Gustavo García. Rodri, te la planteo a vos. ¿Hay un margen de error? O sea, ¿cuál sería un margen de error permisible o que podríamos permitirnos a la hora de estimar una demanda? Gracias, Gustavo. Bueno, sí, depende mucho el segmento y la volatilidad que tenga por sí el sector, ¿no es cierto? Pero así en términos generales uno habla de una barrera, siempre suele ser un 15%, es decir, si tengo un error menos del 15%, estoy más o menos bien, si tengo más del 15%, no estoy tan bien. Pero yo insisto mucho en que no es poner el número o el foco en el número, sino es empezar a cuantificarlo y gestionarlo. O sea, si hoy no haces ninguna proyección, ni siquiera sabes qué error tenés. Entonces ya empezar a hacer proyección y decir, bueno, ya tengo una medida, ¿no? Como la famosa frase, no puedo mejorar nada que no lo puedo medir. Primero lo tengo que medir, entonces empiezo a medirlo y después lo empiezo a tratar de gestionar para mejorar. Tengo un error muy alto. ¿Qué pasó? Estimé con un método inadecuado. No tuve en cuenta variables de mercado, no tuve en cuenta, o estimé mal la temperatura, o estimé mal la competencia, estimé mal la actividad, no sé. Empezar a entender en el paso siguiente, una vez que ya por lo menos hice el plan y me di cuánto es, las causas de los desvíos. Y para empezar a mejorar. Lo importante es que ese error lo empecemos a gestionar y tienda a bajar. Pero primero tengo que empezar a medirlo. Entonces no importa tanto el nivel. Si hoy está en 50, no importa si está en 50. Lo importante es que empiece a gestionar para que de 50 llegue a 40, a 30, a 20. ¿Sí? Entonces no me gusta mucho a mí centralizar el foco en un número. Porque si no quedamos pensando en que si el error es 5% estoy bien, y si el error es 20% estoy mal. Y no es ese el foco. Bien, bueno, y ya una última pregunta, porque ya estamos al límite de tiempo. Vamos a hablar un poco del elefante blanco en la sala, ¿no? Y vamos a tomar la pregunta de Gustavo para tocarlo.
¿qué hacemos cuando la proyección de demanda se enfrenta a un factor exógeno tan difícil de prever como una pandemia? Y bueno, aprovecho esto para preguntarles, ¿qué le trajo el COVID-19 a la disciplina de proyección de demanda? ¿Qué, qué nos dejó? ¿En qué momento estamos? ¿Y hacia dónde nos va a llevar? ¿No? ¿Y qué hacer particularmente cuando estas situaciones ocurren? Porque creo que ninguna planificación, ninguna proyección de demanda en el mundo se bancó un COVID-19, quiero pensar yo. Porque fue algo tan imprevisto que, bueno. Bueno, así que bueno, te la dejo a los dos. me muero por contestarte, así que déjame arrancar, Rodri. El primer punto es cierto, ninguna previsión tenía COVID, pero ¿qué vemos acá? Primero, el COVID cambió la demanda y alteró la demanda y la va a alterar por varios meses, por varios años. Entonces cambiaron los mix de venta. O sea, no sé, Grido vendía 55% del helado granel y ahora vende el 35% del helado granel. Cambiaron todos los mix de venta. Coca-Cola vendía mucha más botella de chiquitita para los bares, y como los bares cerraron y la gente en la casa se cambió la venta, no sé si bajó tanto la venta, pero hoy cambió esa venta a botella de 2 litros y medio, 2 litros 20. Cambiaron los mix, cambió la forma de comportarse el consumidor y esto va. Entonces, muchas de las empresas de Argentina que no entendía, que venían haciendo no venían haciendo pronósticos, sino que lo venían haciendo de una forma recurrente, así todos los meses vendemos más o menos lo mismo, compramos más o menos lo mismo. Y ahora hay un punto de inflexión donde cambiaron las tendencias, cambiaron los comportamientos de los consumidores. Entonces, el que no entienda esto, hoy debe estar totalmente sobreestoqueado, totalmente quebrado, ¿no? Entonces, hoy en día, este cambio del COVID necesita, o sea, los que no tenían este circuito de planificación, les ha costado infinitamente más. A los que tenían les costó mucho, pero se adaptaron rápidamente. Nosotros, por ejemplo, las experiencias que tuvimos con Rodrigo de Empresas Lácteas, bueno, a las 2, 3, 4 semanas que empezó, ya el sistema empezó a mejorar la calidad del pronóstico y bueno, tuvo una inercia, sí, nadie iba a prever lo que pasó en marzo del año pasado, pero a medida que fue pasando, como esto en lugar de hacerlo por mes, se hacía por semana, fue automáticamente mejorando la calidad y en 6, 7 semanas ya mejoró la calidad del pronóstico y ya pudieron tener un pronóstico más adecuado. Entonces, bueno, a partir de ahí empezamos con esto, ¿no? El coeficiente de movilidad de Google nos dio un resultado bárbaro, a nosotros nos encantó, porque nos dice cuánta gente más se queda en la casa, cuánta gente más va a trabajar, y pudimos lograr correlaciones muy buenas a partir de eso y predecir mucho mejor la demanda de determinados productos. Así que bueno, estas son un poquito las dos cosas. O sea, no se puede prever para nada, sería imposible decirlo, pero los que están haciendo esto están un paso adelante de los que no están haciendo esto. Es como el corredor, los dos cazadores que se encuentran con un león y que uno se está poniendo la zapatilla, pero yo no quiero correr más rápido que el león, quiero correr más rápido que vos. Y bueno, es más o menos esto la situación. El que planifica, el que tiene un circuito de planificación, el que prevé la demanda, está un pasito mejor que la competencia. Y si la competencia usted lo está haciendo y usted no, bueno, hay que preocuparse. Bueno, yo me voy a permitir cerrar con casi que una frase de Rodrigo, ¿no? Porque fíjense que hicimos un círculo sin darnos cuenta, porque terminamos con lo que arrancamos. Y yo les decía que cuando arrancamos la actividad hablábamos de como dos términos que definen el management de nuestro tiempo, incertidumbre y adaptación. Y Rodrigo lo dijo ni bien arrancamos. La clave de una buena adaptación es que tan buena sea nuestra planificación. Mientras más preparados estemos en nuestra planificación, más preparados vamos a estar para adaptarnos a lo que venga. Y creo que esa es una tremenda enseñanza de este webcast que hemos realizado hoy. Diego, Rodrigo, profesores, porque ambos fueron profesores míos, tuve el privilegio de tenerlos en el aula como profesores. Un gusto, como siempre, escucharlos.
realmente un privilegio seguir aprendiendo de ustedes también en estos espacios. Así que bueno, no sé si quieren darle una última palabra a todos los asistentes al webcast. De mi parte, agradecerles a todos. Por supuesto, queda extendida la invitación a sumarse al próximo curso de pronóstico de ventas que se va a estar realizando en la escuela a partir de la próxima semana. Pero bueno, lo dejo con Diego y Rodrigo para una última palabra. Bueno, yo primero, nada, gracias a Carlos por la invitación, como siempre, Diego también. Un placer compartir estos minutos. Y yo, única comentario para cerrar es alentarlos a todos los que estén escuchando, animarse a pensar en planificar, sacarse de la cabeza de que como es un país volátil, no tiene sentido hacerlo. Esas son excusas. Entonces, basta de excusas, anímense a planificar, no importa la herramienta, si lo hacen en una herramienta muy sofisticada o en un Excel, pero empezar a pensar en un proceso de planificación que nos va a alinear, que nos va a permitir anticiparnos, que nos va a permitir hacer escenarios, tiene un valor enorme para la empresa y no es tan costoso para nada, pero sí es un cambio en la visión del negocio y de la empresa, ¿no? Entonces, solamente eso, anímense que tiene muchos beneficios. Bueno, y quedamos ahí a disposición, cualquier duda, obviamente, estamos ahí a disposición para contactarnos por mail, ¿no? Bueno, de mi parte también, muchas gracias. Lo mismo, Rodrigo no podría haber resumido de mejor forma lo que yo pienso. Anímense, la única forma de gestionar un supply chain, una supply chain en estos tiempos de incertidumbre es planificando. Puede ser tan simple arrancar con un Excel y después terminar en alguna herramienta compleja, o arrancar con un Excel y terminar en un Excel. No hay problema. El tema es, justamente, es dedicarle el tiempo a la planificación. Y créanme que es la inversión más barata y con mayor resultado de la empresa. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Carlos, Rodri, compartir esto un lujo con vos. Así que, gracias, Diego. Bueno, nos vemos. Gracias, Carlos. Un abrazo. Que estén bien. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima y mucha salud para todos.